en San Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, del 39 al 46. Yo voy a leer un versículo, usted lee en el verso siguiente. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración que Jesús hizo en el Getsemaní ha sido una oración de dimensiones incalculables. No se puede medir el alcance de esa oración que Jesús hizo en el Getsemaní. Yo creo que en su casa usted lea esta misma porción que está tanto en Mateo como en Marcos. Y cada escrito muestra detalles que cuando usted los une, usted descubre cosas bonitas. Yo quiero que en esta mañana podamos nosotros entender lo que somos y lo que tenemos, porque muchas veces nosotros actuamos de una manera diferente a lo que Dios ha dicho que somos, porque lo que somos no es porque nosotros nos lo hayamos inventado, sino porque el Señor ha dicho que somos. Y lo que tenemos no es porque nosotros nos lo hemos encontrado, nos lo hemos ganado, es porque sencillamente el Señor nos lo ha dado. Yo quiero que estemos bien atentos, porque estaba meditando en esta porción bíblica y sí que me vino al corazón un pensamiento que quiero entregarles a todos ustedes esta mañana, que ha sido bendición para mi vida y creo que puede serlo para cada uno de nosotros. Jesús llegó al Getsemaní a hacer algo especial. La razón por la que él fue a Getsemaní no fue la primera vez que fue allí. Getsemaní era un huerto, y era un huerto de olivos. Llama la atención que sea un huerto de olivos. Y allí Jesús muchas veces fue a reunirse con sus discípulos, o sea, allí les enseñó muchas veces, allí oró muchas veces, allí cantó con ellos muchas veces. Dice, parece que era un punto de encuentro donde ellos solían escucharle y solían compartir. Podría decirse que Getsemaní era un sitio especial. Hoy tenemos reunión, ¿dónde? Getsemaní. Vamos a hablar hoy, ¿dónde? Getsemaní. Hoy vamos a compartir, Getsemaní. Vamos a orar, Getsemaní. Pero un día ese huerto que era tan especial se convirtió en todo lo contrario. Se convirtió en un escenario muy difícil, un escenario muy cruel, muy complicado. Y Jesús, sabiendo las cosas que iban a pasar, él invitó a 3 de sus discípulos, porque lo que allí iba a pasar era único. Lo que iba a pasar allí en Getsemaní era un momento decisivo para toda la humanidad, desde Adán hasta todavía lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá más adelante. Es decir, era un momento
único en su género, en su contenido, en el tiempo incluso, porque era un tiempo perfecto, porque lo que iba a pasar en Getsemaní era el cumplimiento de toda esa profecía bíblica narrada en las Escrituras desde tiempos inmemoriales. Iba a tener su cumplimiento ahí, tanto que la Biblia dice: venido el cumplimiento del tiempo. O sea, hubo un tiempo específico. Y dice también la palabra de Dios que el propósito de Dios era reunir, dice el libro de Efesios, reunir todas las cosas en Cristo. Total, eso que iba a suceder en el Getsemaní era todo un acontecimiento. ¿Por qué? Porque se iba a librar una gran batalla. Cuando usted lee esa porción bíblica, sí, usted nota cosas bonitas y duras, difíciles. Ve a Jesús llorando, que su sudor era como gotas de sangre, y él oraba, estaba en agonía, estaba muy triste. Pero todo esto tiene su profundidad y tiene su sentido. Jesús no fue solo. Me llama la atención que él pudo haber ido solo. Dios no, yo voy y me enfrento con lo que tenga que enfrentarme. Pero no, él se llevó a 3 de sus discípulos: a Pedro, a Jacobo, Juan. Se los llevó. Ellos supieron a qué iba y qué era lo que le estaba pasando a Jesucristo, porque a Jesucristo ese día fue un día definitivo para él. Dentro de su propósito, ese día iba a ser único, sobre todo decisivo. Así es que él no podía faltar a esa cita. ¿Por qué? Porque resulta ser que iba a tener un encuentro con sus rivales, con los contendores, porque él vino aquí a librar una gran batalla. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 9, creo que es el verso 5 o algo así. Dice: todo soldado que está en la batalla, su vestido queda empapado en sangre, dando a entender que iba a haber una lucha tenaz. Y yo quiero, hermano, que en esta mañana nosotros tratemos de dimensionar un poco la batalla que hubo, porque no fue fácil. Uno dice: sí, Cristo murió en el Calvario, sí, pero es que eso es, a veces se convierte como en un tema, y dice: sí, Él murió por mí, pero es que eso tiene una profundidad y un sentido que esta mañana yo quisiera que lográramos tratar de mirar un poco más a fondo, de acercarnos un poco más a ver cómo fueron los acontecimientos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que han hecho por nosotros y de lo que nosotros también podemos hacer. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano, en esta hora. Jesucristo tenía que enfrentar unos enemigos que procuraban evitar el propósito eterno de salvación de Dios para el mundo. Y ustedes saben, hermanos, que todas las personas que murieron desde Adán hasta Cristo, hay una palabra que se resalta en la Biblia, que es la palabra expiación. Y la palabra expiación, dentro de nuestro contexto de doctrinas bíblicas hoy, para nosotros, no es tan valedera. Porque la palabra expiación significa cubrir. ¿Eso qué significa? Que es como si esta línea roja fuera el pecado. Entonces le ponemos una manta encima y ya no se ve la raya roja.
Pero eso no quiere decir que la raya roja no quede ahí. Ahí está. Solamente levante la manta y encuentra la raya roja. ¿Qué era lo que pasaba con los pecados desde el pasado? Que Dios tomaba la sangre de ese animal y cubría la falta. Eso se llamaba expiar. Expiar la culpa, cubrirla, pero no perdonarla. Entonces, la sangre de miles y miles y miles y miles de corderos se derramó. Y Dios siempre miró la sangre, no miró la falta. Por eso Él les aceptaba, les recibía, les bendecía, pero no porque la falta no existiera. Ahí estaba. Eso había que resolverse. ¿Por qué? Porque tenía que haber un perdón. Y ese perdón tenía que hacerse en la cruz del Calvario. Porque la sangre de los animales no pudo perdonar el pecado a nadie. Cubría el pecado, pero no perdonaba. Entonces, todo eso tenía que resolverse en la cruz. Por eso era importante que Jesucristo ese día definiera eso. Porque si Jesús no muere, el pecado de toda esa gente de ahí atrás y los de aquí en adelante, del daño que Jesús vino hasta nuestros días y los que serán salvos más adelante, quedaría pendiente. Jesucristo tenía que resolver ese problema. Perdonar el pecado del hombre, perdonarlo, no cubrirlo. Nosotros creemos en el perdón del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Demos todo gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de expiación, ahora nos referimos es al tema todo del Calvario. Cuando decimos la obra expiatoria de Cristo, no estamos diciendo la sangre que cubrió mi pecado, no, porque la sangre de Jesucristo no cubrió mi pecado. La sangre de Jesucristo borró mi pecado, me perdonó mi pecado. Entonces, Jesucristo tenía que resolver esa situación. Ustedes recuerdan que desde el pasado, desde los años antiguos, la Biblia decía, la simiente de la mujer. ¿Quién era? Ese Jesús que iba a nacer de una mujer virgen y que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Hubo un profeta llamado Balaán que dijo, saldrá estrella de Jacob. ¿A qué se estaba refiriendo? A Jesús. Moisés dijo, profeta les levantará el Señor de entre sus hermanos como a mí. ¿A cuál profeta se refería? A Jesucristo. Moisés dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién se refería? A Cristo. Ageo dijo, vendrá el deseado de todas las naciones. ¿A quién se refería? A Cristo. Dice la Biblia, yo mismo iré y lo salvaré. ¿A quién se refería? A Cristo. Todo eso tenía que consumarse ese día. Jesucristo tenía que resolver ese problema, porque si no, toda la humanidad iba a perecer. Entonces, esa noche que Jesús llegó al Getsemaní, que entre otras cosas me llama la atención que sea el huerto de los olivos, porque los olivos, para hacer aceite, hay que machacarlos, aplastarlos hasta que salga el aceite. Y Jesucristo se portó a la altura como un olivo, porque allí dio Jesucristo todo lo que tenía, no le quedó nada. Jesucristo lo entregó todo por amor a nosotros. Demos todo gloria al Señor. Es muy hermoso lo que pasa. Tan hermoso es que cuando yo lo descubro, yo lo miro, yo lo analizo, digo, no, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si es que Jesucristo lo hizo todo. Yo soy salvo, tengo vida eterna, soy liberado, soy un hijo de Dios. Y eso es lo más grande que puede existir sobre la tierra. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano, en esta mañana. Cuatro rivales muy poderosos se dieron cita esa noche.
Ninguno podía faltar. Los demonios, Satanás. ¿Usted cree que faltó algún demonio a esa cita? No. Cuando usted piensa en lo que son los demonios, usted tiene que traer a su mente que no son cualquiera agente. Son agentes del mal en toda la extensión bárbara de la palabra. La Biblia habla de lo organizado que están principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, homicidios, genocidios, suicidios, horror, muerte, crueldad, todo lo que usted pueda imaginarse tiene que nacer de una mente diabólica. Y Jesucristo se iba a enfrentar a Satanás, y no solamente a él, a todos los demonios. Hay un texto en el libro de Isaías, el capítulo 63, donde Isaías ve a Jesucristo. Dice que lo vio manchado de sangre. Y dice, ¿quién es este que viene de Edom de Bosra? Porque Edom, ustedes recuerdan, significa rojo, porque allí fue la heredad que compró Esaú, porque él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Edom significa rojo. Y luego entonces el escritor dice, ¿por qué es rojo tu vestido? Pero poderoso en su andar. Y viene la respuesta, dice, yo Jehová, grande en salvar, nadie de los pueblos estaba conmigo, yo estaba solo, nadie me ayudó, yo estaba solo. Ese día que libró la batalla, porque no fue una batalla sencilla. Jesucristo se enfrentó a todos los demonios, todos. Y si hoy hay aquí algún demonio, ese estuvo allá. Y todos los demonios que están en Estados Unidos, en todo el mundo, todos en cualquier parte de este planeta, estuvieron allá. Se dieron cita. Y Jesucristo llegó allí. Yo creo que el diablo pasó revista a ver si faltaba alguno. No todos estaban. Y no solamente llegó Satanás, llegó el pecado. Todas las formas de pecado se aparecieron allí. Porque Jesucristo no solamente venció a Satanás, venció al pecado. Porque usted sabe que lo que genera la muerte es el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por un hombre, por ese pecado que vino al hombre, vino la muerte. De donde todos pecaron, total, todos mueren. Está establecido para el hombre que muera una vez. Aún los hijos de Dios, porque nosotros también estamos untados de pecado. Aquí no hay ninguno que diga, yo no, todos. Pero hay una diferencia con nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados y la muerte no nos puede retener. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano, en esta mañana. El pecado se burló de todos. Se ha burlado de todos. Yo quiero que usted piense cómo el pecado se ha burlado de usted y cómo se ha burlado de mí. A lo largo de los años, cuando no conocíamos a Cristo, dígame, ¿no nos engañó? ¿No se burló de nosotros? ¿Hizo cuanto quiso? ¿No acabó muchos sueños? ¿No acabó muchos propósitos bonitos? Millones de hogares fueron acabados. Millones de vidas cegaron. Todo se terminó por el pecado. Abraham era el padre de la fe. Y el diablo se burló de él porque le faltó fe. Te vas a morir. Tienes que decir una mentira, si no vas a morir. Y el padre de la fe cayó por falta de fe. Moisés era el padre de la mansedumbre. Dice la Biblia que hombre más manso sobre la tierra como Moisés no ha habido. Sin embargo, Moisés pecó por falta de mansedumbre. Dios le dijo a él, háblale a la roca, porque a la roca ya la habían golpeado una vez.
Ya no hay necesidad de golpearla otra vez. Solamente habla, es una figura de Cristo. Jesucristo fue herido una vez, no puede ser herido dos veces. Si Jesucristo fue herido una vez, con eso es suficiente. Por eso no hay más sacrificios por el pecado. Si alguien recibió a Cristo y Él perdonó sus pecados, está listo. Demos todo gloria al Señor. Pero cayó por falta de mansedumbre. Sansón, el padre de la fuerza, cayó por falta de fuerza, con la cabeza en las piernas de una mujer. David, el padre de las guerras, cayó con una mujer porque no fue a una guerra. Salomón, el padre de la sabiduría, cayó por falta de sabiduría, porque la Biblia dice que el mismo Salomón dice: el que cae en el pecado de la fornicación es un falto de sabiduría, corrompe su alma a quien tal hace, y su afrenta nunca le será borrada, aunque multiplique los dones. Y Salomón era el padre de la sabiduría y cayó por falta de sabiduría. Note usted que en lo que eran más fuertes cayeron. ¿Se puede imaginar los demás? El pecado se burló de todo, y el pecado llegó allí para hacer su parte. ¿Y sabe quién más llegó? Las enfermedades. Todas, incluidas las pandemias como esta. Esta también estuvo allí. Todas las enfermedades ese día se dieron cita. Porque el propósito era acabar, destruir, porque no querían la salvación del mundo, jamás la redención de la humanidad, ni que algún día se cantara un cántico de libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás ha sido el único verdugo que a sus víctimas nunca le abrió la cárcel. Así de que las enfermedades se hicieron presentes. Todas las enfermedades, no faltó ninguna. Todas las que usted puede imaginarse. Uno queda impresionado cuando va a un hospital y no lee nombres, y uno que ni siquiera ha escuchado jamás esos nombres. Enfermedades raras, rarísimas, todas estuvieron allá. Tuvieron una cita, iban a pelear contra él, a ver si él podía vencerlos o no. Jesucristo le dio toda la ventaja, porque Jesucristo no usó de su posición de Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se enfrentó como hombre. Demos todos una alabanza al Señor. Yo siento esta mañana la presencia del Señor en este lugar. Todas las enfermedades aparecieron. Y no solamente eso, vino la cuarta invitada, la muerte. Todos estos cuatro rivales eran invictos. Ninguno había perdido. Cuando hay alguien que es invicto, se le teme. Dice: uy, nunca ha perdido. Nunca ha perdido. Qué miedo. Intimida el saber que es invicto. Se hace imbatible. Se hace invencible. Y entonces se genera el orgullo. No hay quien me vence. No hay quien me derrote. La muerte podía levantar la mano. Llegó sonriendo ese día al Getsemaní, diciendo: hasta el momento nadie me ha derrotado. Y si usted lee el libro de Hebreos, usted se va a dar cuenta que todo el mundo, por miedo a la muerte, estaban sujetos al diablo por siempre. Estaban a servicio del diablo por miedo a la muerte. Y todos estuvimos allá. Todos servimos al diablo en algún momento. Porque lo que hoy somos se lo debemos a lo que pasó esa noche en el jardín del Getsemaní. Démosle un aplauso al Señor, hermano, en esta hora.
La muerte llegó allí con una cantidad de certificados, de honores. Sí, es que es invencible. Y todos estos trabajan juntos. Y vamos a acabar. Y vamos a destruir. No puede haber salvación para el mundo, no. Vamos a ver. Y desde el principio, el enemigo comenzó a buscar la manera de cómo evitarlo. Jesucristo vino a enfrentar ese momento. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar muchas veces que dice: es que no ha llegado mi hora. Los hermanos de Jesús le dijeron: bueno, ve, no dices tú que eres Jesús y que eres el rey, ve, muéstrate. No ha llegado mi hora. A los discípulos les dijo: esta es la hora de ustedes. A todos los fariseos y los enemigos les dijo: esta es la hora de ustedes, la hora de las tinieblas. Todavía no ha llegado mi hora. Había llegado una hora. Usted lee en el libro de San Juan capítulo 17 la oración, la última oración de las últimas oraciones que Jesús hizo antes de ir a Getsemaní. Él orando dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre te glorifique. Llegó la hora. Así de que la muerte se presenta con todos los títulos, con todos los honores. Nadie se había levantado de entre los muertos. ¿Qué más títulos podía recibir? Campeona, vencedora, invicta, imbatible. Reyes, gobernantes, emperadores, reinas, poderosos, ricos, sabios, todos bajo tierra. Era una cosa muy poderosa y no era mentira, era verdad. Nadie había vencido a la muerte, nadie. Pero un día Dios se la encontró en el camino y le dijo: tenemos una cita. Yo te espero allá en el Getsemaní, tenemos una cita. Porque vea, te voy a anticipar una cosa, te voy a dar un ultimátum. Yo seré tu muerte. Denle un aplauso a Jesucristo esta mañana. Bendito el nombre de Jesús. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Pero para matar la muerte no hay otra forma sino resucitando. Hay que dejarse matar y resucitar. Porque de lo contrario la muerte seguirá venciendo, porque la muerte te mata. Y si no te levantas de ahí, pierdes. Y como hasta el momento nadie se había levantado, pues la única que ostentaba ese título era ella. Pero un día en el camino Dios le dijo: tenemos una cita, te voy a matar, voy a hacer tu muerte. Yo seré tu muerte y tu destrucción. Y esa noche llegó allí. Pero yo le quiero decir, hermano, esta noche en el temor de mañana, en el temor de Dios, que Jesús llegó allí como hombre. Y como hombre sintió miedo, sintió terror de lo que iba a venir. No era para menos. Yo le pregunto, porque algunas personas pueden decir: no, pero es que Jesucristo sí murió terriblemente. Muchas personas han muerto terriblemente también. No, nunca. Nunca. Le voy a decir por qué. Porque no hay ninguna persona que ha muerto aquí que se haya enfrentado con la muerte cara a cara. Ninguno se ha enfrentado con las enfermedades, todas al mismo tiempo cara a cara. Ninguno se ha enfrentado con todos los pecados del mundo cara a cara, como lo hizo Jesucristo. Por eso Jesucristo sintió miedo, sintió temor, sintió terror, sintió agonía. No era para menos. Él visualizaba lo que venía y los vio a todos ahí reunidos. Ese día era un día decisivo. Nunca había puesto tanto en juego como ese día, esa noche. Getsemaní. O se gana o se pierde. O morimos o vivimos.
O somos salvos o somos perdidos. Si hay cielo o si hay un infierno. Pero Jesucristo nos vio a nosotros esa noche también. Esa amarga noche Él nos vio a nosotros. Y dice la Biblia que eso lo animó, porque por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y Jesús sintió miedo. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido miedo. Yo lo he sentido. Todos en algún momento, pero Jesucristo en una proporción descomunal, porque los enemigos eran bárbaros. Hay personas que han dicho: uy, estoy amenazado, me están esperando ahí afuera. Ese hombre está armado hasta los dientes, yo ni salgo de aquí. Y el hombre está muriéndose de nervio porque sabe que si sale de ahí lo acaban. Jesucristo fue hombre, y como hombre sintió miedo, terror, angustia, tanto que se reventó por dentro y comenzó a sudar, a sudar. Yo no sé si usted alguna vez orando ha sudado, pero yo escuchaba el otro día que había un hermano que cuando él entraba a su oficina para orar, 2, 3 horas, las paredes estaban mojadas. Tiene que ser que se oró con alguna angustia allí y Jesucristo se reventó. Algunos escritores dicen que los vasos sanguíneos se reventaron y salieron por los poros agua y sangre. Un miedo aterrador. Jesús postró su cabeza y lo vio a todos allí, listos para el ataque, para acabarlos, porque no eran cualquier rival. Jesús hizo lo que nosotros tenemos que aprender a hacer: orar. No hay otra salida, hermano, no hay otra salida. Orar. Aprenda esto de primero: orar. ¿Qué hacer? Ora. No tenga miedo, ora. Tírate al suelo y ora, ora. No importa la situación que sea, porque todos nosotros, sin excepción, tenemos un Getsemaní. Todos tenemos un Getsemaní. Todo eso bonito a veces que tenemos, de pronto, de un momento a otro va a cambiar el panorama. Pero no tenga miedo, no tenga miedo. Este mensaje no es para que usted tenga miedo, sino para que usted se llene de fe y esta mañana salga de aquí diciendo: soy diferente. Lo que tengo es maravilloso, poderoso, porque Cristo lo ganó por mí. Dele ese aplauso a Jesucristo esta mañana. Aleluya. Jesucristo oró y dijo: Padre, como hombre, yo no quiero beberme esta copa, es muy amarga, yo no quiero bebérmela, es muy cruel, lo que viene es terrible, yo no quiero bebérmela, pero que no se haga mi voluntad. Entregó la voluntad, número 2. Entregó la voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. Pero no quiero bebérmela. Si hay otra forma de salvar al hombre, que sea. Pero si no es posible, que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Y eso es algo importante que quiero comentar esta mañana, hermano, porque muchas veces nuestras oraciones no llegan a Dios porque no somos reverentes, no hay temor. A veces de cualquier manera llegamos a su presencia o nos portamos de alguna manera y Dios oye nuestra oración, dice: ¿cómo te voy a contestar
si en tu vida no te portas reverente. Jesús fue oído, pero no quiere decir que fue librado. Tienes que pasar por ahí. Tienes que beberte la copa, la más amarga de todas, y vas a experimentar cosas terribles. Muchas personas que imitan a Jesús en películas no tienen ni idea mediana de lo que Jesucristo vivió ni pudo soportar. Esa noche Jesús oró, Jesús lloró, Jesús entonces se enfrentó a partir de ahí con todos esos enemigos. A partir de ahí vino el encuentro de Judas. Entregó a Jesús, lo llevaron, comienza todo. Y se imagina usted la muerte, el pecado, a todos los enemigos allá aplaudiendo y gritando, porque supuestamente lo iban a acabar. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo no se rindió. Y es que hay algo que tenemos que dejar claro. La tradición católica nos ha vendido una imagen de Jesús débil, que Jesús se cayó una vez, 2 veces. ¿Dónde? Jesucristo no se cayó nunca. Jesucristo estuvo de pie llevando la cruz. Que le ayudaron a llevar la cruz fue otra cosa, pero él no estaba pidiendo ayuda. Él lo hubiera podido llevar hasta allá. Lo que pasa es que aquellos se dieron cuenta que era inhumano, que era una desproporción, era una cosa descomunal. Su dolor, su flagelo, su flagelación, su crisis era descomunal. Y dijeron: ayúdele aquí a llevarle. Cuando dijo que tenía sed, era porque tenía sed. Sin embargo, no bebió porque le dieron vinagre con miel. No se la quiso beber. Pero allí estaba en la cruz y se enfrentó a todos los demonios, a todo el pecado y todas las enfermedades del mundo. Todas vinieron en un momento. En una universidad, un profesor evangélico enseñaba a los alumnos y les decía de que Jesucristo había muerto de todas las enfermedades. Y un muchacho burlón dijo: o sea que murió de tuberculosis. Dijo: sí, de tuberculosis y de todas las demás enfermedades. Jesucristo fue varón experimentado en quebranto. Se llevó todas nuestras enfermedades. Esa noche o ese día, Jesucristo venció todos los enemigos. Al pecado lo venció para siempre. Al demonio lo venció para siempre. Dice la Biblia que despojó a los principados y quitó todo lo que había contra nosotros. Si usted y yo teníamos cosas, expedientes contra nosotros, allá en la cruz del Calvario, Jesucristo los quitó todos y los anuló. Este ya no debe nada. Yo hoy le quito esa culpa detrás. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. Y faltaba la muerte, porque la muerte es el último enemigo por vencer. Y allá, esa mañana, la muerte seguro dijo: no, venció a todos menos a mí. No, ese tercer día de su muerte, muy tempranito, porque eso sí, muy de madrugada, se levantó Jesucristo, organizó el sudario y todos aquellos lienzos y los acomodó, los dobló y salió de la tumba. Yo no sé cómo fue el movimiento de la piedra. Lo cierto es que esa piedra tuvo que haberle hecho calle de honor, porque esa mañana se convirtió en una mañana única también en su historia, porque la muerte salió corriendo quizá, pero Jesús la alcanzó, la agarró del cuello y le dijo: hasta aquí, señora. No serás más tú aterrando al mundo, aterrorizando al mundo, porque de ahora en adelante las cosas van a cambiar. Denle un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Gloria a Jesús. Muerte, yo seré tu muerte. Dice la Biblia que el postrer enemigo que vence será vencido en la muerte, porque
Falta que nosotros la venzamos. Pero hay una cosa, le tengo una noticia. Si Jesucristo la venció, nosotros también la vamos a vencer. Demos todos gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Esta mañana yo quiero que nos demos cuenta de algo. Satanás, el pecado, las enfermedades y la muerte fueron vencidos. Yo quiero que esta mañana nos demos cuenta que Jesucristo no solamente resolvió el problema de todos los del pasado, sino todos los del futuro. Porque cuando Jesucristo dio su vida, nos resolvió el problema a nosotros. Hoy nosotros somos perdonados. Si Cristo nos ha dicho que somos perdonados, somos perdonados. Y que se predique este evangelio en todo el mundo y todo el mundo sepa que el que cree en Jesucristo será salvo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. La historia ha cambiado. Tenemos un demonio vencido, el pecado destruido, el pecado acabado, las enfermedades acabadas, y tenemos una muerte vencida. Jesucristo cogió a estos enemigos y le dijo: estos son los enemigos del mundo, aquí están vencidos. ¿Cuál es el problema con ellos ahora? La iglesia no tiene ningún problema con ellos ahora. Si usted es parte de la iglesia, si usted es hijo de Dios, usted no tiene ningún problema con estos agentes. Con el pecado, con el demonio. Si Jesús dijo que el demonio no tiene nada en él, y si no tiene nada en él, tampoco tiene nada en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho en cuanto al diablo? Estad firmes, resístalo y póngase la vestidura. Que si usted va con la vestidura, el diablo lo va a respetar, no se va a meter con usted, y todo lo que usted le ordene al Satanás, así será. Dice la Biblia: te voy a dar poder para hollar serpientes y escorpiones, pisotear. Nosotros no hemos sido llamados para agarrarnos con el diablo a golpes, no, porque el diablo ya fue vencido. No nos vamos a agarrar con él, porque Jesucristo se agarró con él. El problema fue con él. Lo que pasa es que él quiere levantarse e intimidarnos y hacernos creer que él puede contra nosotros, pero no puede. Y yo quiero decirle a la iglesia esta mañana que Satanás es un reo en el banquillo. Usted y yo no hemos sido llamados para agarrarnos del pelo con el diablo y con los demonios y decirte: aquí te vas, y que no se quiere ir y lo saco de aquí y se mete por la otra puerta. No, Señor. Usted le da una orden y el diablo se va. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted y yo, todo lo que necesitamos hacer es ponernos la armadura. Usted va con la armadura de Dios, no para ponerse a pelear con él, no, a estar firme y a resistirlo. Eso es todo. Y avance, porque dice: doy potestad para hollar, para pisotear. Usted tiene el poder y la autoridad de Dios para vencer al enemigo cuando quiera levantarse, pero no para agarrarse con él, sino para demostrar que la victoria de Jesucristo es su victoria en el nombre de él. Demos todo gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Las enfermedades. Una vez una mujer sirofenicia se acercó a Jesús y le dijo: Señor, es que mi hija está atormentada por un demonio. Ella no era del pueblo. Señor, ayúdeme. Y Jesús le dijo: mira,
yo no te voy a ayudar porque esto es el pan de los hijos. Lo que yo tengo es el pan para los hijos. Escucha, hermano, el pan de los hijos no es para ustedes, es para los hijos. Sanidad, liberación, renovación, bendición, provisión, es el pan de los hijos. Si usted es hijo de Dios, usted pertenece a ese grupo. Y Jesús le dijo a esa mujer: es que yo no puedo coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y aquella mujer dijo: sí, Señor, yo sé que yo no pertenezco al pueblo ni lo merezco, pero si me das permiso y cojo las migajas que caen de la mesa, eso me sirve. Y el Señor le dijo: grande es tu fe. ¿Sabe por qué? Porque la migaja del pan es la misma esencia del pan, y el que coge una migaja es como si comiera pan. Así de que el Señor le alabó su fe. Y esta mañana yo quiero decirle, hermano, que la sanidad divina es el pan de los hijos. Y yo quiero que esta mañana usted se llene de fe para creer que la sanidad Cristo la compró en la cruz del Calvario para nosotros. Denle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Sí, de algo vamos a morir, seguramente alguna enfermedad, pero en la que Dios ya no nos va a sanar. Pero mientras morimos de lo que nos vamos a morir, tenemos derecho a estar sanos. Y yo quiero esta mañana hacerle un reto, hermano, para que usted saque lo que tiene en el corazón, porque usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted tiene derecho a lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. A Él no se lo regalaron, Él lo compró, Él lo peleó, Él dio su vida para obtenerlo. Sanidad, pan de los hijos. Sanidad, pan de los hijos. Créelo. El pecado, ¿cómo puedo el pecado? Vea, hermano, dice la Biblia: el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Porque Jesucristo venció el pecado. ¿En dónde está el secreto? El secreto está en haber nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, no hay problema. Usted no tenga miedo del pecado. Podrá levantarse el mundo que quiera levantarse, podrán pararse en la cabeza del mundo, y este mundo puede estar lleno de publicidad. Note usted, hermano, que con toda la publicidad del mundo y con todo lo que el diablo hace levantando pecado todos los días, la iglesia sigue avanzando. Nuestros hijos siguen avanzando. Dios sigue derramando el poder del Espíritu Santo, porque Dios sigue obrando en el corazón de la gente. Demos todos gloria al Señor. No tenga miedo. Yo, la verdad, uno se queda aterrado de ver la forma de maldad, de pecado que hay en el mundo. Yo no me la puedo imaginar, que es increíble. Pero la iglesia no la toca. Podrán inventar lo que sea, pero la Biblia dice que al que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Ay, es que yo no puedo, es que me es difícil. Bueno, habrá alguna cosa que resolver allí, espiritualmente hablando. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe por qué? Y eso se lo dijo el Señor allí en el jardín de Getsemaní a los discípulos que se quedaron dormidos. Le dijo: vea, esta es mi noche y esta es mi Getsemaní, pero ustedes van a tener su noche, y prepárense, porque van a tener su Getsemaní y van a tener que enfrentarse a ese Getsemaní más adelante. Así de que velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? La de retroceder, la de perder la fe, la de decir: no, Dios me abandonó, hasta aquí llego, no, hasta luego, hermano, yo no vuelvo, no, yo no pensé que esto era tan difícil. No, Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Tiene miedo de la muerte? No. Si usted pudiera visualizarla hoy, Jesucristo la tiene aquí, con el pie aquí,
Porque Jesucristo se le levantó de los muertos. Usted se puede imaginar, hermano, toda una campeona. No había perdido nunca una batalla. Y viene y le sale uno que la mata. ¿Para quién es la honra? Para Jesucristo. ¿Para quién es el reconocimiento? Para Jesucristo. Pues démosle un aplauso al que venció la muerte, hermano, esta mañana. Jesucristo venció la muerte. No pudo retenerle. En la muerte retiene todo lo que ha pecado. Pero Jesucristo nunca pecó. Se le salió de las manos. Es como agarrar aceite en las manos. No podía. Dice la Biblia: suelto los dolores de la muerte. Jesús se levantó. Jesús está vivo. Sabe la muerte que por ahí anda. Todos los días ya lleva más de 2 millones de muertos en esta pandemia. Y todos los que se lleva todos los días. Y le toca la puerta al uno y le dice: camino que hoy es el día suyo. Camine que es el día suyo. No es que la muerte decide a quién llevarse. No. Es Dios quien decide quién no vive. Cuidado con eso. Uy, la muerte se hace y deshace. Un momentico. La muerte no está loca. La muerte está bajo administración. Porque Jesucristo no ha perdido el control de la muerte. Usted se puede imaginar que Jesucristo la venza y anda como loca haciendo locuras. No, señor. El diablo podrá hacer diabluras, pero está bajo control. Jesucristo le venció y el diablo sabe que Jesucristo le venció. Por eso cuando usted le invoca el nombre de Jesucristo a un demonio, ese demonio tiene que salir huyendo de usted en el nombre de Jesucristo el Señor. Tiene que irse. Tiene que irse. Allá en el cielo había un escenario. Sacaron unos libros y todos estaban sellados. Esos libros nos condenaban a nosotros, porque ahí estaba todo lo que fuimos nosotros. Y entonces Juan se puso triste, porque se escuchó una voz que dijo: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién? Y desatar su sello, es decir, dar libertad, que se perdone todo esto, que desaparezca toda esta situación de condena para todos. Porque es que, hermano, estábamos nosotros en la lista negra. En la lista negra. Nosotros estuvimos haciendo fila para ir al infierno. Ahí estuvimos. Y dice Juan: yo lloraba mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y lloraba yo mucho. Y lloraba mucho cuando sintió una mano. Un anciano le dijo: Juan, no llores. Te voy a dar una noticia. El león de la tribu de Judá ha vencido y se ha levantado para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces Juan abrió los ojos y vio un cordero como inmolado de pie en medio del trono. Vio un cordero como inmolado. Pero ya a Juan le habían dicho: el león de la tribu de Judá. Pues ¿quién es el león y quién es el cordero? Sino Jesucristo mismo, el Dios manifestado en carne. Vino a este mundo a hacer la redención. Y desde Getsemaní hasta el Calvario terminó su obra, porque dijo: consumado es. Así es de que Jesucristo esto no se lo ganó en una lotería, ni en un mes de diciembre. No, Jesucristo lo ganó con su propia sangre. Si usted es hijo de Dios, ha de saber que pagaron sangre por nosotros. De lo contrario, estuviéramos todos perdidos. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermano, en esta mañana.
Aleluya. Un día nos van a llevar al cementerio. ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice, ese ha pecado. Sí, yo he pecado. Como ha pecado tiene que morirse. Bueno, sí, listo. Cuando me toque. No es cuando Él diga, es cuando el Señor diga. Y llegó la pandemia y se ha llevado muchos de nuestros hermanos. Yo pregunto, ¿perdieron? ¿Perdieron? ¿Qué es perder? Perder es algo que se va y se perdió y nunca más lo volvimos a encontrar. Pero perder, morir es perder en Dios. No, hermano, eso es ganar. ¿Sabe por qué ganar? Porque mañana no se va a levantar a sufrir con las tentaciones, con las situaciones, con el uno, con lo otro, enfrentarse el día a día, porque la vida no es fácil. O dígame si es fácil para alguno. No tiene que levantarse usted temprano a orar. Señor, este día no sé qué va a pasar. Ni sé qué demonio se me va a atravesar en el camino, ni qué tentación, no sé. Pero si usted está con el Señor, ya se acabó eso. Ganó. Ganó. Nos van a enterrar un día, no sé cuándo. Uno se aflige cuando el médico le dice, oye, señor, mire que usted tal cosa, tenga cuidado por esto, porque un ictus, una situación, y bueno, no se aflige, ¿no? Pero es que Jesucristo venció la enfermedad y yo puedo orar para decirle al Señor que me sane. Y si yo estoy en el programa, Dios me sane porque Dios me necesita aún más. Pero si en el tiempo de Dios dice, no, ya no más, hasta aquí. Dios sabe por qué. Ve, hermano, hay algunas personas que Dios se las lleva y dice, no, yo me lo llevo ahora, antes de que se desbarate más adelante. Yo conocí un muchacho en Costa Rica, yo lo bauticé a un niño. Muy bien, un perfil. Y antes de yo venirme, el muchacho cometió una situación muy grave, cayó muy feo. Y entonces yo hablé con él y le costó mucho levantarse. Cuando yo regresé a España, me acuerdo tanto que en el día de la despedida, ahí en el portón de la iglesia, me abrazó. Era un joven muy alto, era muy jovencito, tenía 18 años. Muy simpático, un joven muy especial, era todo un líder. Pero vi un momento muy terrible. Me dijo, pastor, seguramente nos vemos en el cielo. Yo me reí porque a veces lo dice uno de broma. De broma. Cuando llegué aquí me comenzaron a contar cosas del muchacho. Dije, Dios mío. Al poco tiempo me contaron que se había reconciliado, que las cosas iban bien. Cuando al poco tiempo se murió el muchacho. La mamá desesperada, todo el mundo, claro. La mamá llamó a mi esposa en medio de la crisis y mi esposa le dice, hermana, si usted le dice a su hijo que se venga de donde está, ¿usted cree que él vendrá? Él no va a querer venirse. Porque estar en la presencia de Dios, hermano, eso es incomparable, hermano. Eso es incomparable. Uno aquí es que uno quiere irse. Pero Dios, Señor, si tú vienes hoy, el que se va a descarrilar mañana no alcanza a descarrilarse. Entonces es salvo hoy. Por eso Juan dijo cuando escuchó, ciertamente vengo en breve. ¿Qué dijo Juan? Pues ven, Señor Jesús, ahora. Porque si tú vienes ahora, yo soy salvo ahora. Hermano, levanta tus ojos. Tú eres un hijo de Dios. No te dejes intimidar. Si esto del virus y todo esto, claro que intimida, que pongas la mascarilla, que vamos a hacerlo. Yo alguna vez me he imaginado entubado. Yo no sé si usted alguna vez se ha imaginado eso. Yo sí. He visto a muchos pastores amigos entubados.
Mi hermano estuvo a punto, yo no sé mi hermano porque no se murió, la verdad. Lo que decía ahora, oramos. Y como él ganó nuestra salud, pues le dio salud, vida a mi hermano otra vez. Pero bien pudo haberse muerto. Y yo me imaginaba entubado. Pero cuando yo recuerdo que él venció la muerte y yo la voy a vencer, ¿cuál es el miedo? Claro, uno aquí sufre por los que deja. Pero hermano, esta vida se va a acabar un día. Nosotros no somos de aquí. Nuestra patria es el cielo. Y nos espera una ciudad. Nos espera nuestro papá. Nos espera el Señor. Nos esperan los ángeles de Dios. Nos espera una vida eterna. No tenga miedo. Usted tiene un Dios que venció el pecado, la muerte, las enfermedades y a Satanás. Levante su cara, porque usted también tiene que ser un vencedor. Cristo nos entregó todo esto vencido para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Vamos a ponernos de pie, hermano, esta mañana. Vamos a orar. Yo creo que con libertad esta mañana usted hoy ore al Señor y diga: Señor, no tengo miedo. Tú llevaste mis enfermedades. El pecado podrá crecer, pero esta mañana tengo seguridad en ti, que mis hijos van a vivir, que nosotros vamos a vivir, que la iglesia va a vivir. En medio de esta pandemia que vivimos, no nos vamos a dejar intimidar. El Señor está con nosotros. Él sabe lo que hace con nosotros, porque su vida es cuidarnos.